Hermano, nosotros hemos venido hablando sobre Juan 3, sobre la famosa conversión que estuvo Nicodemo hablando con el Señor Jesucristo. Venían hablando de muchas maneras y el único propósito realmente que tenía el Señor Jesucristo era que él comprendiera que era el nuevo nacimiento. Nicodemo estaba convencido que prácticamente él podía ir al cielo a través de sus obras. Pero el Señor Jesucristo refutaba esto porque nadie puede ir al cielo por obras. Nadie puede ir al cielo por obras. Y habíamos venido hablando, o la semana pasada hablando sobre el pecado. Y habíamos dado una descripción bien clara de lo que es el pecado. Y creo que todo quedó bien claro para nuestras vidas. Y hemos comprendido aún de lo que la semana pasada hablamos, que todo pecador estaba condenado de ir al infierno. El hombre tiene una deuda jurídica con Dios. El hombre ha quebrantado la ley universal de Dios y necesita ser justificado ante la ley de Dios. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Este tema ha causado tortura e incertidumbre durante toda la historia. Me gustó esta historia que voy a comentarles de Martín Lutero. Dice Martín Lutero subía de rodillas por los escalones de lo que llamaban la Escala Santa en Roma e indujo a monjes a usar camisas de pelo con anzuelos incrustados, intentando así pagar por todos sus pecados. Terrible lo que este hombre hacía, pero también comprendo que el pecado le mortificaba grandemente a Martín Lutero y por eso él empleaba estas cosas y él quería que Dios le perdonara sus pecados, pero esta no era la forma. En todo lugar, los hombres tratan de justificarse a sí mismos, excusando sus malas acciones. Y la pregunta es, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? La Biblia misma nos da la respuesta. Si nosotros vamos a 1 Corintios 5:21, la palabra de Dios es muy clara. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? 1 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que fuéramos hechos justicia delante de Dios en él. Veamos entonces, mis hermanos, nuestro primer punto. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Mis hermanos, si a nosotros nos preguntaran qué es justificación, ¿estaríamos nosotros preparados para dar respuesta? Tal vez hoy nos vamos a sorprender de lo que la palabra de Dios significa justificación. Veamos entonces. Dice que justificación es un término forense. Se emplea siempre en el campo jurídico. Cuando un preso comparece ante el tribunal, hay una sola manera como puede ser justificado: que lo declaren inocente. Y si es declarado inocente, entonces ha sido justificado. Es decir, ha dado prueba de ser un hombre justo delante de la ley. Pero si ese hombre es declarado culpable, no puede de ninguna manera ser justificado. Las autoridades pueden indultarlo, pero nunca pueden justificarlo. El delito nunca es justificable si es culpable de él, y porque lo cometió, no puede nunca ser justificado. Hermanos, ningún delito puede ser justificado aún delante de Dios y aún delante de las autoridades. Puede ser perdonado, pero ni la autoridad máxima puede limpiar jamás el carácter del hombre.
este sigue siendo igual de criminal aún cuando fue perdonado. No hay tribunal humano que pueda hacer esto. No lo hay. Solo el rescate de Cristo efectúa lo que es imposible para cualquier tribunal sobre la tierra. Todos somos culpables delante de Dios. Si nosotros abrimos la Biblia, esto lo confirma claramente en Romanos 3:23. Creo que todos no lo sabemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí somos declarados culpables y a pesar de ello, sigue el versículo 24 diciéndonos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23 dice que nadie es justificado delante de Dios, pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente Cristo nos puede justificar delante de ¿quién? De Dios. Vamos a ver entonces 7 verdades sobre el gran tema de la justificación. 7 verdades. Y le voy a encimar una después. Primero, la justificación está basada en la sangre de Cristo. La justificación está basada en la sangre de Cristo. Romanos 5:9 nos dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Vuelvo y repito, entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Bíblicamente, vemos que la justificación se basa en que por un rescate se ha sido pagado la culpa. Esto significa que cuando Dios justifica a una persona, Él no está mirando a la persona en sí, sino que está mirando a la sangre de Cristo. Dios está mirando a la sangre de Cristo. Esto es algo extraordinario. Entonces, hermanos, somos justificados ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Somos justificados por la sangre de Cristo. No porque el hombre tiene algo bueno en sí, no porque el hombre es santo. Nada, absolutamente nada hay en el hombre que obligue a Dios a justificarlo. Nada hay en el hombre que obligue a Dios a justificarlo. Miramos entonces el segundo punto. Justificar significa declarar justo a alguien. Justificar significa declarar justo. No quiere decir hacernos justos. Yo quiero que usted comprenda estas palabras. Justificar significa declarar justo. No quiere decir hacernos justos. Una persona puede ser declarada justo, pero no se hace justa. ¿Sí? Cuando Dios nos justifica, Él declara que algo es positivo acerca de nosotros, pero por fuera, objetivamente, por fuera. Él declara que somos justos ante los ojos de su ley, de la ley de Dios. Justos, pero delante de la ley de Dios. La justificación no nos hace buenos por dentro. Dios nos hace buenos es a través de la regeneración. ¿Me entienden esto? La justificación, ¿cierto? Nos hace justos delante de ¿qué? De la ley. Pero no nos hace buenos por dentro. Solamente la regeneración es el que nos hace ¿qué? Buenos. Entonces, la justificación es una declaración sobre nuestra posición ante los ojos de la ley de Dios. Es una declaración sobre nuestra posición ante los ojos de la ley de Dios. Esto es aclarado por el contraste en justificar y condenar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
cuando un juez condena a un hombre, él no cambia lo que el hombre es por dentro, no cambia lo que el hombre es por dentro, sino que formula un cargo contra él. Él lo halla culpable a los ojos de la ley. De igual modo, cuando un juez justifica a un hombre, él no cambia lo que el hombre es por dentro, pero lo declara justo ante los ojos de ¿qué? De su ley. Ante los ojos de su ley. O sea que la justificación es algo de afuera y no hacia adentro. Lo que Dios cambia en nuestras vidas es a través de la regeneración. Pero lo que Dios está hablando hoy es que está hablando es de la ley de Él, el que infringe realmente su ley. El siguiente punto. La justificación no tiene grado ni graduación. ¿Un hombre es 100% justo o es 100% condenado? Y tú, amigo que me escuchas, si tienes un solo pecado que pagar por ti mismo, esté seguro que irás al infierno para siempre. Mientras que para el creyente no hay condenación alguna. Y eso es lo que nos dice Romanos 8:1. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú permaneces en Cristo y eres verdadero creyente, 100% eres justificado en Él. Hay para ti cero condenación. No hay ninguna condenación. Hermanos, esta justicia es la misma justicia de Cristo. Por eso, 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia delante de ¿quién? De Dios. Para que fuéramos hechos justicia delante de Dios. Entonces la justificación no tiene grados. Ni el mismo Señor Jesucristo fue más justificado que nosotros, porque su misma justicia es la nuestra. Nuestra justificación es perfecta y es absoluta. Entonces, amado hermano, sujétate muy fuerte de esta gran verdad, que Cristo, a través de derramar su sangre en la cruz, fuimos nosotros justificados delante de ¿quién? De nuestro Dios. Nadie nos puede ¿qué? Señalar. Ni el mismo diablo nos puede acusar, porque fuimos justificados por Cristo. Si no lo comprendemos así, hacemos en vano la obra que Cristo hizo en la cruz al derramar su sangre. El siguiente punto nos habla que la justificación es más que indultar. Es más que indultar. En muchos países, el presidente puede indultar a criminales. Esto se llama clemencia ejecutiva. Han indultado a presidentes anteriores. Han indultado a presidentes anteriores como su último acto oficial. Han indultado a muchos criminales en el corredor de la muerte. La pregunta es, ¿sus crímenes fueron pagados? No, no fueron pagados. ¿Fue cumplida la sentencia impuesta por la ley? No, señor. El indultar no se basa en pagar por el crimen. Lo que pasa es que la sentencia de la ley nunca se llevó a cabo. Indultar es un acto de autoridad de un gobernador, de un rey o de un presidente. Pero en contraste a esto, la justificación de Dios está basada en el cumplimiento de la justicia. Mi querido y amado hermano, cuando Dios te justifica, no finge que sus pecados han sido pagados.
Más bien, él ve que sus pecados en verdad han sido pagados por Cristo. Él declara que fuiste hecho justo. Si esto no fuera verdad, no habría entonces forma que los creyentes pudieran levantar la cabeza erguida. La única forma que un pecador arrepentido puede levantar la cabeza es porque sabe que sus pecados han sido pagados de verdad por la sangre de Cristo. El otro punto nos habla que la justificación es positiva, pero también a la vez es negativa. Y este hecho lo vemos en el rey David, el cual habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios no atribuye justicia aparte de las obras. Si nosotros vamos a Romanos 4 del 6 al 8, Romanos 4 del 6 al 8, miramos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice bien la palabra del Señor: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El Señor no tomará en cuenta. Pero miremos bien los versículos 7 y 8, lo que nos dice. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es bienaventurado. 3 veces bendito. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 3 veces bendito el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué maravilla que el Señor no nos culpa de qué, de pecado. Vemos el lado negativo de han sido cubiertos y Él no los toma en cuenta. Dios puede hacer esto solo porque la paga del pecado ha sido imputada a Cristo y ha sido pagada por Él. Tenga en cuenta esto. Dios puede hacer esto solo porque la paga del pecado ha sido imputada a Cristo y ha sido pagada por Él. Aprendemos de las enseñanzas del Señor Jesucristo que el pecado es comparado con una deuda monetaria. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cada ser humano tiene una gran deuda con la justicia de Dios. En Mateo capítulo 18, Jesús compara nuestra deuda con la de un hombre que debía 10,000 talentos a su rey. 10,000 talentos a su rey. Le debía este hombre al rey. Esto es equivalente hoy en día más o menos a 164,000 años de trabajo para un trabajador común. Eso sin contar domingos ni feriados. Nuestra deuda a la justicia de Dios es en verdad muy grande. Pero Cristo paga esa deuda de su pueblo en la cruz del Calvario. Esto entonces nos pone en cero. No debemos ninguna deuda, pero a la misma vez no tenemos dinero en el banco. Esta es la parte negativa. Quedamos en cero. Esa es la parte negativa. Pero también miremos la parte positiva de la justificación. Dios nos bendice acreditándonos justicia. Acreditándonos justicia. Romanos 4:6 nos dice: la bienaventuranza del hombre, el cual Dios atribuye justicia sin obra. Bienaventurado el hombre que Dios atribuye justicia sin obras. Cristo no solamente paga la deuda, sino que nos pone una gran fortuna en el banco debido a su obediencia perfecta.
Primero nos deja en cero, pero después, debido a la obediencia de Cristo, nos deja gran dinero en el banco. Es una comparación. ¿Sí? Cristo toma su lugar como el segundo Adán y triunfó donde el primer Adán falló. Romanos 5:19 nos lo dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, en este caso Cristo, los muchos serán constituidos justos delante de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo, que pagó esa deuda en la cruz de Calvario por nosotros, ya que nosotros no podíamos pagarla a nuestro amado Padre. Recordemos que la ley divina tiene un lado positivo y otro negativo. Por un lado, amenaza que el alma que peque, esa alma morirá. Pero por otro lado, la ley también promete que el que hiciera estas cosas de la palabra de Dios, este también vivirá. Esto era temporal para los judíos en su época. Si obedecían la ley de Moisés, vivirían en la tierra que Dios le había dado. Pero esto es más profundo, no solo con la vida en la tierra prometida, sino también en la vida eterna. En la vida eterna. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del joven rico? El joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si quieres entrar en la vida eterna, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Esto significa que los que pueden guardar la ley perfecta merecen la vida eterna. Merecen la vida eterna. Romanos 10:5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es la de la ley, vivirá por ella. Y déjeme decirle que el único hombre que la cumplió aquí en la tierra fue el Señor Jesucristo. Ningún hombre aquí en la tierra la puede cumplir. Cristo no solo pagó por nuestros pecados, Él vivió una vida de perfecta justicia, la cual es acreditada a nosotros. Vuelvo y repito, Cristo no solo pagó por nuestros pecados, Él vivió una vida de perfecta justicia, la cual es acreditada a nosotros. Y habiendo recibido el don de su justicia, tenemos derecho a la vida. No solo la maldición que nos era debida cayó sobre él, sino que la bendición que le era debida a él también cayó sobre nosotros. Esta parte a mí me gustó mucho. Tenemos el derecho a la vida. No solo la maldición que nos era debida cayó sobre él, sino la bendición que le era debida a él cayó sobre nosotros. O sea, que nosotros somos benditos por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Somos benditos porque Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. Somos benditos y siempre seremos benditos delante del Señor. Por eso Romanos 5, 1 del 2 nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya la ira de Dios no está sobre nuestras vidas. La ira de Dios recayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, ya no estamos bajo ninguna maldición. Estamos bajo la gloria de la justificación. Dios ya no es nuestro enemigo. Las demandas de la justicia han sido cumplidas.
Nuestros pecados han sido pagados. Él está en paz con nosotros. Y por eso ahora tenemos nosotros vida eterna. Él está en paz con nosotros. Dios está en paz con nosotros. Él mira primero la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y la obra que hizo Jesucristo en la cruz le trae paz al corazón de Dios. Y esa paz recae ¿sobre qué? Sobre nosotros. ¡Qué maravilla, mis hermanos! El otro punto que habla sobre la justificación es de una vez y para siempre. La justificación es una vez y para siempre. Es un hecho, mis hermanos, completo, realizado en el pasado y que durará para siempre. Esto significa que la justificación nos coloca en un estatus con Dios, siendo justificados. Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual nosotros estamos firmes, hermano. Eso es lo que se llama seguridad de salvación. Y en nosotros, si tú eres verdadero creyente, debe haber esa seguridad porque Cristo nos da esa seguridad por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él está en paz con nosotros. Y debe repetirse cada vez que el diablo venga a usted y le señale y quiere juzgarlo, Dios está en paz conmigo. Nuestra posición es ser sus hijos. Y como somos sus hijos, esta es ¿para qué? Para siempre. Él no nos puede negar. Una vez decidió a través de lo que Cristo hizo, fue declarar a nosotros hijos de Él. Y usted debe considerarse hijo de Él y para siempre. A pesar de tus pecados, a pesar de lo que tú cometas, eres hijo de ¿quién? De Dios para siempre. El verdadero creyente permanece en un estado de justificación en todo momento. ¿Por qué? Porque esta es su posición completamente nueva con nuestro Dios. El creyente ya no es un criminal bajo la ira de Dios. Él es un hijo bajo el cuidado de su amante Padre. Eres un hijo bajo el cuidado de su amante Padre. Él te tiene en la palma de su mano. Él te contempla cada día, en el momento del peligro y la dificultad que puede estar viviendo usted cada día. Él cierra la mano, te protege y te guarda. Porque usted, mis hermanos, es la niña de los ojos del Señor. Él es un consentido, eres tu mimado. Es cierto que Dios como Padre tiene que corregir a sus hijos de vez en cuando, pero la corrección es totalmente diferente al castigo de Dios para sus hijos. Es un sufrimiento aplicado para el bien del ofensor. Cuando venga dificultades en su vida, cuando venga enfermedades, cuando venga conflictos en su vida, hermano, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Es darle gracias a Dios. Si usted se siente hijo de Dios, dele gracias. Pero si usted no se siente hijo de Dios, usted lo va a tomar como un castigo de parte de ¿quién? De Dios. El Dios que ama a sus hijos siempre tiene que disciplinarlo. ¿Para qué? Para formar el carácter de Él. ¿En qué? En nosotros. La justificación es una vez y para siempre. Y si no fuera así, todos perderíamos nuestra salvación cada vez que pecamos. Y estaríamos entonces expuestos a la condenación eterna hasta que confesemos el pecado y de ser justificados y convertidos otra vez. Y eso no es un vaivén en nuestras vidas. Declárese usted mismo, yo soy hijo de Dios. Declárelo para su vida. ¿Y es para qué? Para siempre, mis hermanos. Para siempre. No importa lo que usted cometa. Vuelvo y digo, Él como Padre tiene que disciplinarnos para corregirnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama.
¿Cómo te corrige Él? A través de conflictos, aún a través de las otras personas que te ofenden, a través de otras personas que no te caen bien. Él, por amor, a través de esa persona está formando algo en su vida. Está formando algo en su vida. Cuando la sangre de Cristo es aplicada, somos hechos perfectos para siempre. Somos hechos perfectos para siempre. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermano, esto es algo increíble. ¿Usted no ha visto o no le ha pasado que muchas veces viene a su mente pecados anteriores? Pecados del pasado. Y depende de usted, ¿no? Depende de usted. Si lo toma como una bendición de Dios, ¿cierto? Porque Dios quiere corregir algo realmente en su vida. Déjeme y permítame conectarte un testimonio con referente al tema del domingo pasado. Muchas veces en los sermones, no solamente la aplicación del pastor es suficiente, sino que usted tiene que aplicar ese sermón. ¿Para qué? Para su vida, para su vida. Y usted debe meditarlo ¿durante qué? Durante la semana. Debe meditarlo durante la semana. A mí me llamó mucho la atención cuando Agustín de Hipona, ¿sí? Que hablamos de Agustín de Hipona la semana pasada, que Dios le mostró un pecado de cuando era que el niño, ¿sí? Que él se había robado unas manzanas, no porque realmente él tenía hambre, sino por la maldad que realmente había en el corazón de ¿quién? De él, de Juan de ¿qué? De Hipona. Y muchas veces yo en esta semana le pedía yo al Señor sobre eso: Señor, muéstrame, Dios, realmente pecados que aún he cometido en mi pasado y que a través de ese pecado muchas veces yo dañé la vida de muchas personas, ¿sí? Y aún yo lo oraba: Señor, permítame que lo que yo he ofendido, porque me mostró muchos pecados, ¿cierto? De que yo realmente he hecho daño a muchas personas. Y el Señor muestra, y me mostró muchos pecados. Y Señor, perdóname, y ya ojalá Dios me dé la oportunidad de poder ir y hablar con ¿qué? Con esa persona y ponerme en paz. ¿Con qué? Con esa persona. ¿Sí? Pero si Dios le muestra muchas veces esos pecados, y usted lo toma y se inquieta, y de pronto usted no haya que hacer, se desespera, no, seguro que no va a hacer nada Dios en su vida. Seguro que no. Pero es cuando Dios, mi hermano, le muestra esas cosas. Piense, ¿a qué persona a usted le ha hecho daño? ¿A través de qué? De ese pecado. Y en lo posible, ve y pídale perdón a esa persona. Dios está limpiando nuestras vidas para la gloria de ¿qué? De Él. Dios, la justificación es una vez y para siempre. Entonces todos perderíamos que esa salvación. Cuando la sangre de Cristo es aplicada, somos hechos perfectos. ¿Para qué? Para siempre, dice la palabra de Dios. Todos los pecados han sido eliminados para siempre de los ojos de Dios con respecto a qué? A la ley y la satisfacción de la justicia. Los creyentes ya no tienen conciencia de pecado con respecto a la ira de Dios. En el nuevo pacto, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Donde, vuelvo y lo repito, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez y ¿qué? Y para siempre. Como creyente, me puedo levantar por la mañana y saber que soy acepto en Cristo. Dios se deleita en mí como su hijo, y la culpa de mis pecados desaparece para siempre. Lo que usted tiene que hacer es solamente confesarlos delante de ¿quién? De Dios.
Y cuando lo confiese, siéntase libre. Muchas veces nosotros vamos delante del Señor a pedirle perdón, pero salimos de la presencia del Señor y nos seguimos sintiendo culpables. No, ya lo dejaste, ¿cierto? En las manos ¿de qué? De Dios. Nuestro otro punto, la justificación es recibida por fe. Romanos 5:1 nos dice, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido justificados por la fe, ¿en quién? En la obra de quién? De Cristo, ¿cierto? Tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que un cristiano debe vivir completamente todos los días, cada minuto, cada segundo, en paz. Debe vivir en paz, porque ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el motivo de la justificación, pero la fe es el instrumento o canal por el cual recibimos el don de justicia. Esto téngalo usted en cuenta. La sangre de Cristo es el motivo de la justificación, pero la fe es el instrumento o canal por lo cual recibimos el don de la justicia. ¿Se acuerda? Cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en la obra de Cristo. Crea, hermano, en la obra que hizo Cristo realmente en la cruz por nuestras vidas. ¿Quiere vivir en paz? Crea en lo que hizo Cristo. ¿Quiere vivir para la gloria de Dios? Crea en Jesucristo. ¿Quiere ver días buenos en su vida? Crea en el Señor Jesucristo. Esté en la presencia de Dios. Pero hermanos, ¿qué es la fe? Es la pregunta. ¿Qué es la fe? La fe no es una fuerza o poder que ejercemos para poder llevar a cabo ciertas cosas. Eso fue lo que nos vendieron las otras iglesias carismáticas. Crea que usted lo va a conseguir. Cierre sus ojos y crea que usted va a conseguir un carro, que usted va a tener fortuna. La fe no es una fuerza o poder que ejercemos para poder llevar a cabo ciertas cosas. Tampoco nadie libera su fe para hacer hazañas. La fe que justifica no hace algo. En lugar de esto, deja de hacer algo para salvarse y simplemente se abandona en las misericordias de Dios. Simplemente se abandona en la misericordia de Dios. La fe no hace algo. En lugar de esto, deja de hacer algo. ¿Para qué? Para volcarse a los brazos de nuestro Padre Celestial. Somos salvos por la fe en Cristo. Algunos confían en una decisión pasada, pero una decisión no pagará por nuestros pecados. Aquí hay una historia que me llamó la atención. Un día le preguntaron a un anciano que no tenía una conversión verdadera, si le molestaba el pensamiento de dónde pasaría la eternidad. Le preguntaron al anciano, a la cual el anciano contestó, no me molesta en nada, porque la Biblia dice que si tienes fe, serás salvo. Y yo tengo una abundancia fe. ¿En qué estaba confiando este hombre? No en Cristo ni en su sangre, sino en su propia fe. No estaba poniendo su fe en Jesucristo, sino en su propia ¿qué? Fe. La confianza de un creyente es completamente diferente. En un gran peligro, un verdadero creyente clamaría, Señor Jesús. Y creo que ninguno diría, mi fe, tengo fe. No, ¿cierto? Simplemente clamaría, Señor Jesús. Él fijaría su mirada en Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea
levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Aquí Jesús nos dice que la serpiente en el palo era una sombra de sí mismo en la cruz. ¿Cómo se salvaba la gente con relación a la serpiente? Cuando todo el que sea mordido, el que era mordido por la serpiente, viviría poniendo su mirada en esa ¿qué? Serpiente. Entonces, ¿qué es creer? Creer, mis hermanos, es mirar. Mira y vive. Pon toda su confianza en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo. Entonces serás salvo. Mantén tu mirada en la cruz del Calvario, lo que hizo Cristo por su vida. Mantén tu mirada en aquel que está sentado a la derecha de nuestro Dios Padre. Mantén tu mirada siempre en Jesucristo, en cualquier situación. Que realmente viva usted día tras día. Mire a Cristo. Tenga tu mente puesta en Cristo. Tenga todo dirigido hacia Cristo. La obra grande y maravillosa de Cristo por nosotros. Vamos entonces, mis hermanos, a la aplicación. De por sí, mi hermano, cada vez que escuches un sermón en la semana, vuelvo y digo, aplíquelo cada día en la próxima semana. Aplíquelo, mi hermano. Piense en el sermón. Piense en lo que Dios le está hablando hoy. Aplíquelo a su vida. Nada, absolutamente nada, hay en el hombre que obligue a Dios a justificarlo. El arrepentimiento no paga por el pecado. El remordimiento que se siente un criminal por sus crímenes cometidos no satisface, mis hermanos, la demanda justa de la ley. Tampoco la fe paga por el pecado. Solo la sangre de Jesús puede pagar por el pecado. La justificación está basada, mis hermanos, en la sangre de Cristo. Amados hermanos, ¿estás mirando dentro de ti para tener confianza? ¿Estás mirando dentro de ti para tener confianza? Nunca la tendrás. Aún las enormes anclas de los grandes barcos en el mar no harán nada si son arrojadas dentro de la bodega. Deben de ser arrojadas fuera del buque. Hermano, arroja tu ancla a Jesucristo. Pon tu confianza en Él. Su justicia sola es tu confianza y tu esperanza. La justicia de Dios, la justicia de Cristo es tu confianza y es tu esperanza. Tal vez recuerdes cosas terribles de tu pecaminoso pasado, pero puedes estar seguro de esto. Estos pecados no están todavía colgados en el aire. Estos pecados han descendido sobre el Señor Jesucristo. En efecto, Él ha pagado por ellos. Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre la cruz. Hermanos, ¿quién podrá acusarte? Nadie. Dios es el que justifica. ¿Quién te puede condenar? Cristo Jesús es el que murió. Él llevó nuestra condena. Él resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros. Hermanos, tenga por seguro esto. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? La misma palabra nos dice Romanos 3, del 38 al 39. Por lo tanto, ¿cuál estoy convencido? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor en Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero usted está seguro, mi hermano, de este hermoso pasaje, que nada te podrá separar del amor
de Dios. La palabra de Dios dice que aún ni la muerte te podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es creer? Creer es mirar. Hermano, mira y vive. Pon tu confianza en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mira y vive, hermano. Vive para Cristo ahora. Y vive, mi hermano. Hermano, mira y vive. Puesto los ojos en el autor y consumidor de nuestra fe. Oremos. Amado Señor, reconocemos que hemos pecado y hemos pecado muchas veces. Y hemos sido culpables de incredulidad, de negligencia, de buscarte, Dios de los cielos, a ti en nuestra vida diaria. Nuestras transgresiones e inconsistencias, oh Dios, me acusan. Ayúdanos a exaltarte y cada día apropiarme de la obra de Cristo que me justificó delante de ti de una vez y para siempre. Continúa sometiendo mis corrupciones y concédeme la gracia de vivir por encima de ellas. No permitas que las pasiones de la carne ni de las concupiscencias de la mente me sujeten, sino que gobiérname, oh Dios, en tu libertad y poder, amado Señor. Gracias. Gracias, Dios, por esa justificación. Gracias, Cristo, porque delante de la ley tuya he sido justo por la obra de Cristo en la cruz. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor.